Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comentar la parte 3 de la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública. Se ve un poco así oscuro porque ya está anocheciendo, pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo de grabar este vídeo. Como sabéis, en la parte de abajo tendréis en los comentarios un acceso directo al link para que podáis pinchar y ver en mi página web los comentarios y los artículos y las respuestas de este vídeo. Yo soy Emilio Blasco, para los que no me conozcáis, y bueno, voy a intentar explicaros estas 10 preguntas, que son preguntas que es lo importante que han salido en exámenes de oposiciones. La pregunta uno dice, el artículo 2 de la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública Valenciana determina que el personal empleado público, en el desarrollo de sus funciones, actuará de acuerdo con una serie de principios entre los que se encuentra, y aquí hay que ir al artículo 2 de esta Ley 4/2021, que se llama Principios Informadores. Ese artículo 2, en su apartado 3, dice: el personal empleado público, en el desarrollo de sus funciones para cumplir los objetivos asignados, actuará de acuerdo con los principios de imparcialidad, profesionalidad, diligencia, buena fe, confidencialidad, responsabilidad, ejemplaridad y honradez. Es decir, que a todo funcionario público se nos va a pedir que seamos honrados, ejemplares, responsables, confidenciales, es decir, que no vayamos contando las cosas por ahí, que actuemos con buena fe, que seamos diligentes en nuestro trabajo, que hagamos las cosas rápidas, con diligencia, que seamos profesionales, que seamos imparciales. ¿Vale? Entonces, en esta pregunta uno nos decía, el artículo 2 de esta ley eh, actuará de acuerdo con una serie de principios entre los que se encuentra, y la pregunta verdadera es la última, la D de Dinamarca, que es la diligencia. ¿Vale? La, la respuesta del apartado A es falsa porque dice la responsabilidad relativa. Entonces, la responsabilidad no entiende, perdón, de relatividad, es decir, la responsabilidad es total, entonces es falsa, responsabilidad relativa, eso es falso. El apartado B, la confidencialidad selectiva, pues es falso. La confidencialidad tampoco puede ser selectiva, tiene que ser total. Apartado C también es falso porque dice la parcialidad suficiente, es imparcialidad, no parcialidad suficiente. Y la D, que es la verdadera, es la diligencia. ¿Vale? Entonces, pregunta uno, artículo 2, principios informadores 2, apartado 3. ¿Vale? Estudiarlo porque cae bastante. Pregunta 2, el artículo 16 de la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública Valenciana clasifica al personal empleado público en... El artículo 16 nos dice que ese personal empleado público se va a dividir, se va a clasificar en personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral y personal eventual. Y el personal laboral puede ser fijo o por tiempo indefinido o temporal, ¿vale? Repito, artículo 16, en este caso la pregunta 2, la verdadera, es el apartado A, donde dice que ese empleado público puede ser personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral, ¿vale? Ya sea por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. Pregunta 3 dice, por lo que respecta al teletrabajo,
el artículo 76 de la Ley 4/2021 apunta al respecto que tendrá carácter voluntario, la A que es la verdadera, dice, tendrá carácter voluntario irreversible, ¿vale? Irreversible, es decir, que el trabajador puede pasar de la oficina a su casa, al teletrabajo, pero luego puede solicitar volver otra vez, excepto en aquellos supuestos excepcionalmente debidamente justificados. ¿Y justificados por quién? Pues justificados por la administración pública. Este teletrabajo está en el artículo 76 de esta ley 4/2021. Ya sabéis que con el COVID todo esto del teletrabajo pues se reguló, no está demasiado regulado, pero bueno, hay unas pinceladas aquí que dice que el personal empleado público podrá optar por el teletrabajo, es decir, que es el trabajador el que tiene que solicitar. Define el teletrabajo como la modalidad de prestar servicios a distancia, ¿vale? Fuera de las dependencias de la administración, mediante el uso de tecnologías de la información, portátiles, móviles, ¿vale? El teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible, esto es muy fundamental, voluntario y reversible, ¿vale? También muy importante dice, ese personal tiene derecho a la desconexión digital, ¿vale? Y la administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajan en esta modalidad los medios tecnológicos necesarios para su actividad. Es decir, la administración tiene que acarrear con los gastos del portátil, del móvil, de la conexión a Internet, etcétera. Faltaría más. Y ese personal tiene derecho a la desconexión digital, a su intimidad personal, a su horario. Y no porque está en su casa tiene que estar 24 horas trabajando y tiene derecho a desconectar y a su intimidad, ¿vale? Que muchas veces, ya digo, a muchos empresarios y a muchas administraciones se les olvida los derechos del trabajador, ¿vale? El artículo 76, derechos individuales, ¿vale? Pregunta 4. Dice, ¿la reducción de jornada del personal funcionario de la Administración de la Generalitat está regulada en el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell de Regulación de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la Administración de la Generalitat? Esta pregunta la pongo porque quiero dejar muy claro que para este bloque de trabajo, ¿vale? De cuestiones relativas a los trabajadores, a los funcionarios, tenéis que emplear tres cosas. El EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana y el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell, ¿vale? De la Generalitat. Evidentemente, si preparáis oposiciones para la Generalitat Valenciana, si preparamos oposiciones para la Administración General del Estado, solamente con el EBEP es suficiente. Pero si las preparamos para la Generalitat Valenciana, desgraciadamente, aparte de la legislación estatal, tendremos que contemplar preguntas de esta Ley 4/2021 y de este decreto, perdón, que curiosamente no aparece en el listado de legislación que hay que preparar, pero lo preguntan y mucho, ¿vale? Entonces, insisto, estudiaros el decreto 42/2019 del Consell. Abajo en las observaciones, en otro vídeo ya lo he puesto, pero en este también lo pondré el link para que podáis descargar. Pregunta 5. Dice, ¿la acreditación de la situación de convivencia de acuerdo con lo estipulado
por el artículo 3 del decreto 42-2019 de 22 de marzo del Consejo, y sin perjuicio de su acreditación por cualquiera de los otros medios admitidos en derecho, con carácter general, esa acreditación de la situación de convivencia del funcionario, del trabajador, se efectuará, nos dice, mediante el certificado de empadronamiento expedido por el ayuntamiento de residencia, ¿vale? Entonces, la pregunta 5, el apartado D de Dinamarca, es el verdadero. Y esto está en el artículo 3 de ese decreto 42-2019 del Consejo, en las acreditaciones, ¿vale? Si la situación de convivencia ha de ser acreditada mediante certificado de empadronamiento expedido por el ayuntamiento. ¿Y para qué quiero yo acreditar una situación de convivencia ante la administración pública? Pues para solicitar una ayuda, para solicitar un permiso, para solicitar una licencia, etcétera, ¿vale? Pregunta 6. Dice, el permiso por matrimonio o unión de hecho, regulado en el artículo 21 del decreto 42-2019 de 22 de marzo del Consejo, ¿vale? Puede, apartado A verdadero, ese permiso por matrimonio puede acumularse al periodo vacacional y a los días de asuntos propios y no se disfrutará necesariamente a continuación del hecho causante. ¿El hecho causante cuál es? El matrimonio. Nos hemos casado. Felicidades, ¿vale? Entonces, nos dice este artículo 21, permiso por matrimonio o unión de hecho. En la ley valenciana se equipara matrimonio y unión de hecho. Entonces nos dice que el personal, nosotros como funcionarios, si nos casamos, tenemos derecho a 15 días naturales, seguidos. Días hábiles son todos menos sábados, domingos y festivos. Días naturales son de lunes a domingo, todos seguidos. Entonces nos casamos un sábado, a partir de ahí 15 días naturales. Y consecutivos, ¿vale? Este permiso, lo que digo, se puede unir, estos 15 días se pueden unir al periodo vacacional y a los días de asuntos propios para disfrutar de más días, pero nos dice que no es necesario que se disfrute este permiso por matrimonio de forma continuada a continuación del hecho causante del matrimonio. Es decir, que si nos casamos el sábado, no hace falta que empiece a contar el domingo. Puede ser que le digamos a la administración, yo quiero disfrutarlo de aquí un mes. Pues es posible, ¿vale? Pero siempre dentro de los 6 meses siguientes al matrimonio o a la inscripción en el registro de uniones de hecho, ¿vale? Eh, Bueno, esto es lo que nos comenta el artículo 21, creo lo fundamental de ese permiso por matrimonio o unión de hecho. Pregunta 7. Dice, son principios de la selección conforme a la Ley 4/2021 de la función pública, de la selección, de que de la selección se refiere a los procedimientos de selección, oposiciones, concursos, oposiciones, etcétera. ¿Vale? Entonces, el artículo 60 de esta Ley 4/2021 nos indica cuáles han de ser esos principios de la selección. Es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder al empleo público mediante unos procedimientos en los cuales se han de garantizar una serie de principios. Igualdad, mérito y capacidad, publicidad de las convocatorias y de las bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de las personas que formen parte de esos órganos de selección, independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica en la actuación de esos órganos, adecuación del contenido de las pruebas al trabajo que realmente tiene que hacer el funcionario, agilidad,
¿vale? Eficacia y eficiencia, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y accesibilidad universal, ¿vale? Entonces, insisto, esta pregunta número 7, tipo test, pregunta los principios que están en el artículo 60. Y la verdadera es la D, ya lo veréis en el artículo, cuando veáis el artículo en la página web, la eficacia y la eficiencia. Pregunta 8. Dice, según la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Generalitat de la Función Pública, el personal empleado público, esta os tiene que sonar, ya la hemos visto. Se clasifica en personal funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y personal eventual, ¿vale? Pregunta 9. Dice, según la Ley 4/2021 de la Generalitat de la Función Pública Valenciana, son circunstancias que pueden dar lugar al nombramiento del personal funcionario interino. Esta la preguntan mucho. Tenéis que saberos el personal funcionario de carrera, el interino y el laboral, ¿vale? Eso sale seguro. En este caso nos están preguntando cuáles son los motivos que tiene la Administración para nombrar a ese personal funcionario interino. Cuidado que han habido cambios legislativos en el funcionario interino muy recientes, que han modificado el EBEP y esta ley. Y hay gente que estáis estudiando con leyes antiguas que no recogen esos cambios. Por eso siempre digo, estudiar con las leyes consolidadas. Cuando entréis en Google, legislación consolidada, ¿vale? De la que sea. Porque si no, puede ser que estéis contestando cosas que ya, digamos, no son correctas, ¿vale? Entonces, artículo 18, personal funcionario interino, ¿vale? Entonces, las circunstancias que pueden dar lugar al nombramiento del funcionario interino son la existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera. El interino lo contratamos porque no tenemos un personal funcionario de carrera que esté disponible para cubrir esa plaza por la sustitución transitoria, ahí la palabra transitoria, de la persona titular de un puesto de trabajo durante el tiempo estrictamente, palabra estrictamente necesario. ¿Vale? En tercer lugar, por la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a 3 años, salvo lo previsto en el siguiente párrafo. El plazo máximo dentro del límite de 3 años deberá hacerse constar expresamente en el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la correspondiente administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública. Finalizado ese plazo de 3 años, el nombramiento podrá ser prorrogado anualmente siempre que el programa esté vigente en ese momento. ¿Vale? En cuarto lugar, por el exceso o acumulación de tareas, es decir, por ese exceso o acumulación de tareas, se puede nombrar a un funcionario interino por plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18. Aquí siempre cambian las cantidades. Acordaros, 9 y 18. Plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. ¿Vale? Entonces, esos son los motivos por los cuales se puede nombrar a un funcionario interino. Artículo 18, ¿vale? Y solamente son esos, ¿vale? Estudiarlo bien. Y la última pregunta, la pregunta 10, dice, atendiendo a lo dispuesto en el decreto 42/2019 de 22 de marzo, la reducción de jornada de 1 hora diaria sin disminución de retribuciones
se podrá conceder y aquí la verdadera es si se trata de una familia monoparental, ¿vale? Muy importante también simplemente deciros que tanto en el EBEP como en esta ley de la función pública valenciana, como en este decreto 42/2019, les encanta preguntar, ¿vale?, los permisos y las licencias. Y las licencias a su vez pueden ser retribuidas y no retribuidas. Entonces hay un montón de permisos, un montón de días que hay que intentar memorizar porque cambian las cantidades para confundir. Bueno, pues ya está anocheciendo, he ido un poquito más rápido de lo normal para aprovechar la luz natural. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues os podéis suscribir a mi canal. Y nada, cualquier duda a vuestra disposición como siempre. Pues mucho ánimo, mucha fuerza para los que estáis opositando, sobre todo a las personas pues un poquito más, con un poquito más de edad, ¿vale? No desfallezcáis, que es posible conseguirlo y yo encantado de ayudaros. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y muy buenas tardes a todos. Un fuerte abrazo.